y C. Las hepatitis A, la D y la E, no. Pero las hepatitis por virus de la hepatitis B y C sí producen cirrosis. ¿Ya? Cirrosis biliar primaria, cirrosis hepática criptogénica, enfermedades colestásicas crónicas, como las patologías biliares, la colangitis esclerosante primaria. Son enfermedades raras que más bien no las vemos aquí en nuestro medio, pero sí puede haber algún paciente. Y ahora, las fases de la cirrosis. La cirrosis tiene dos grandes fases, la cirrosis compensada y la descompensada. ¿Qué significa? Que cuando ustedes tienen pacientes con cirrosis compensada, esos pacientes todavía van a estar estables. Pueden tener dolor abdominal, que es tolerable, pero estos pacientes empiezan a presentar ictericia, pero esto es un tiempo hasta que el hígado sufre más daño. Después de esto, el paciente empieza a entrar a la fase descompensada. ¿Qué significa? Que el paciente empieza a acumular líquido intraabdominal. A esto es lo que llamamos ascitis. Y van a ver los pacientes con cirrosis presentan unos abdómenes de batracios, abdómenes bien distendidos, con gran cantidad de líquido seroso. Eso significa que el hígado ya está con daño hepático irreversible. ¿Ya? Otra complicación que se presenta en la cirrosis descompensada son las alteraciones en la coagulación. No se olviden que el hígado produce factores de la coagulación. Entonces, al ya no tener un funcionamiento normal del hígado, el paciente empieza a tener sangrados, gingivorragias, epistaxis, sangrados por el ano, sangrados por la vagina, hemorragias digestivas, pero no es porque haya lesiones en el tubo digestivo, sino que el paciente ya no tiene una coagulación aceptable y empieza a sangrar de cualquier sitio, empieza a presentar petequias en varias partes del cuerpo, entonces ya entra a la fase descompensada. Y ahí podemos tener también el síndrome hepatorrenal. ¿Qué significa? Que este paciente con cirrosis descompensada empieza a hacer insuficiencia hepática y también hace insuficiencia renal. Entonces, imagínense que falla el hígado y aparte empieza a tener fallo renal. Estos pacientes viven muy pocos días o meses antes de morir. ¿Ya? Otra complicación también muy temida es la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque el hígado, no se olviden que tiene que metabolizar, eliminar sustancias nocivas para nuestro organismo. Y una de estas sustancias nocivas es el amoníaco. Como el amoníaco no se elimina, entonces el paciente empieza a hacer la encefalopatía hepática. Empieza a desorientarse, empieza a tener síntomas y signos como si estuviera tequeado o estuviera en estado etílico. Y en 2 o 3 días pierde el conocimiento y entra en coma hepático. ¿Ya? La ictericia es igual un factor que puede perjudicar al paciente. ¿En qué sentido? En que la ictericia es un signo que precede también a la complicación final, que es la falla hepática o la falla multiorgánica. Cuando ustedes vean un paciente con ictericia generalizada, y una ictericia, nosotros llamamos en medicina, ¿no? El paciente parece un canario, es bien amarillo. Ese paciente ya va a entrar en falla orgánica múltiple. ¿Ya? En el desarrollo de estas complicaciones también van a presentar los pacientes la hipertensión portal. ¿Qué significa? Que la presión de la vena porta va a aumentar y clínicamente este paciente va a tener el signo de la cabeza de medusa. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Es muy variada. Dolor abdominal, inespecífico, puede ser un dolor cólico, puede ser dolor urente, dispepsia, distensión abdominal, empieza a tener astenia, ya no tiene normalmente lo que antes hacía, ya no hace ejercicios, poco a poco deja de caminar, va a haber pérdida de peso, empieza a ver los estigmas cirróticos, ¿ya? O estigmas de la hepatopatía, que son las arañas vasculares o spiders, que empiezan a tener los pacientes en la cara, en el abdomen. También es muy importante que ustedes puedan evaluar
y la contractura de Dupuytren y la hipertrofia parotidia que tienen estos pacientes. Y otro dato que al examen físico podemos ver en estos pacientes es que empiezan a tener una coloración más oscura. ¿Ya? ¿Qué significa? Parecería que el paciente estuviera bronceado, pero es una coloración bien llamativa. Es un bronceado bien característico por la encefalopatía hepática o por las alteraciones en el funcionamiento hepático que empiezan a tener los pacientes. Parecen quemados, como cuando vamos o nos exponemos mucho tiempo al sol, así. Pero bueno, no es un bronceado que sea saludable, ¿no? Más bien es una coloración oscura de la piel que precede a el fallo o la falla multiorgánica o la falla hepática. ¿Ya? Lo que más incomoda al paciente, y ya han llegado a las fases terminales, es la ascitis. No se olviden que estos pacientes pueden presentar un acúmulo de 4, 5 o 6 litros en la cavidad abdominal. ¿Ya? La ginecomastia también es frecuente en estos pacientes. ¿Listo? Y la cirrosis, lastimosamente, va a llevar al paciente a la muerte cuando empiezan a descompensarse. Estos pacientes pueden hacer peritonitis terciarias. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Normalmente, la clínica nos puede ayudar, siempre. Pero en este tipo de pacientes nosotros requerimos muchas veces de estudios imagenológicos, como la ecografía. En la ecografía ya vamos a ver. Primero estos pacientes pueden empezar a tener hepatomegalia y después empiezan a tener una atrofia hepática importante. Van a ver en la diapositiva que les muestro la cirrosis, y en la cirrosis ya hay la presencia de líquido acítico abundante. Podemos pedir una tomografía en la cual se ve el hígado que ya va reduciendo de tamaño y vemos líquido en toda la cavidad abdominal. ¿Ya? Y vemos también que el paciente al examen físico va a tener un abdomen distendido, un abdomen de batracio, que esto es lo que lleva a la dificultad respiratoria importante que presentan los pacientes. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento de la cirrosis? Muchas veces el suspender el consumo del factor que produce el daño hepático es lo principal, en este caso el alcohol. Pero cuando el paciente ya tiene un daño hepático avanzado e irreversible, no queda de otra que el único tratamiento para la cirrosis es el trasplante hepático, cosa que no tenemos en nuestro medio. Brasil, Chile, Argentina, pero tiene el precio de $100,000 y aparte ustedes tienen que estar en la lista de espera de donantes. Entonces es casi imposible conseguir un trasplante hepático, ¿ya? Se puede utilizar lactulosa para que los pacientes puedan defecar y por ahí se puede eliminar el amoníaco, se puede utilizar laxantes, diuréticos para evitar que el líquido se acumule en el abdomen, se puede utilizar antibióticos para evitar que ese líquido acítico se infecte y se produzca una peritonitis, pero el paciente, si no suspende el consumo de alcohol a tiempo, va a morir, porque la cirrosis llega a ser fulminante, ¿ya? Entonces eso quiere decir que el paciente en su debido tiempo tiene que dejar el consumo de alcohol. Si está en una cirrosis descompensada, aunque deje el consumo de alcohol, igual va a fallecer, ¿ya? Eso es todo, chicos, en patología hepática. Les voy a avisar, por favor, mediante su representante, mediante Jimmy, si el miércoles vamos a avanzar 2 o 3 temas más para concluir la parte teórica y ya estaríamos pendientes solo para dar el segundo parcial, que